Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, Mario Marcel llevaba casi 4 meses craneando su partida. Se le sentía ahora mucho más cansado de hacer de dique, con tener a parlamentarios de su propio sector con propuestas que a su juicio rozaban lo absurdo. Empecé como a recordar los proyectos en que le preguntaba y él me decía, mira, pasa aquí y acá, pero yo lo veía ya como con menos paciencia, fíjate. Si bien nunca pierde como ese estado de calma Mario Marcel. Bueno, la idea de eliminar la UEF, se acuerda que lo presentaron parlamentarios oficialistas, y con ello él consideraba se ponía en jaque al sistema financiero, hasta la ofensiva de llevar la ley de permisos sectoriales al Tribunal Constitucional. A eso se le sumó, por ejemplo, su decepción por el devenir de su plan de descarbonización, que quedó estancado por razones políticas y que fue otra de las espinas de su agenda. Pero Mario Marcel en realidad no es un hombre de tirar la toalla por cualquier cosa. De hecho, le habían dicho siempre en su círculo íntimo, él repetía y repetía que quería terminar los 4 años. Y entonces quienes lo conocen bien dicen que lo que realmente lo terminó de convencer de dejar Tetino 120 fue un tema personal, como ya hemos señalado desde ayer, que tiene que ver con la salud de uno de sus hijos. Ahí se terminó de cerrar el ciclo, la incompatibilidad entre las exigencias de Hacienda y la vida familiar se volvió insostenible. De hecho, tuvo que ausentarse, me decían varios de sus cercanos, de algunas actividades, a veces llegar un poco más tarde a Hacienda. Y esta actividad muy, muy sostenida con también su actividad más bien privada. En privado, sus cercanos cuentan que hace tiempo lo había conversado con Gabriel Boric, con quien, forjó una relación bien cercana. Hablaban a diario, me comentan, además de reunirse con bastante frecuencia. En su equipo, la decisión la compartió solo con algunos pocos, con bien pocos, recién a mediados de esta semana. Ayer, antes de presentar oficialmente su renuncia, compartió un almuerzo con quienes trabajaron codo a codo con él. Rodrigo Wagner, coordinador macroeconómico de Hacienda, Francisco Safi, coordinador de regulación económica, Carola Moreno, coordinadora de finanzas y asuntos internacionales, y la subsecretaria Heidi Werner, todos visiblemente afectados por su partida. Ahora, más allá de la trastienda, el golpe de la renuncia se sintió fuerte. El dólar saltó 7 pesos hasta los 972 durante la jornada, cerrando en 970. Los inversionistas me comentaban que estaban muy, muy preocupados por esta novedad. Se lo tomaron con mucha sorpresa y muchos me decían que estaban en estado de shock. Y la noticia escaló rápidamente y llegó a medios tan importantes como Bloomberg y el Financial Times. La sensación compartida es prácticamente imposible reemplazar su peso político y por tanto su muñeca. Técnico, y su peso técnico, la gente comenta mucho eso. Sí, claro, su expertise, su trayectoria, pero además la muñeca que tenía con el mundo parlamentario, porque un personaje, un tótem como Mario Marcel, claro, no es tan fácil de batirle. Es lo que relevaba Ignacio Briones recién en la entrevista. Que el tema del presupuesto va a ser muy, 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 muy complejo. Y es la primera preocupación que se viene, por supuesto. Marcel, en todo caso, deja la billetera fiscal con 2 heridas abiertas, reconocidas por él mismo. El fracaso de la reforma tributaria, se acordarán ustedes, una decepción muy grande, nos dijo en una extensa y bien profunda entrevista que le hicimos aquí con Mónica Pérez en un especial de Conexión Tele 13, que fue una entrevista de 45 minutos en que hablamos un poco de su vida, de su trayectoria. En la época del aniversario. Exactamente, fue como en abril pasado. Y él nos decía que, claro, lo que él sintió cuando le rechazaron la idea de legislar, o sea, que ni siquiera se había entrado un poco al fondo, para él había sido un golpe brutal. Eso les diría yo, y el incumplimiento de la meta fiscal 2024, algo que le sigue penando. Sí, lo volvió a decir ayer. Lo enumera como 2 grandes caídas. Los dolores de Mario Marcel. Sí. Y también lo había dicho la semana pasada en la Universidad de los Andes. Sí, lo repitió también. Tuvo una conversación ahí. Sí, esas son las... Claro, 2 de las metas... Lo tenía clarito. Clarito, como 2 de las metas que él tenía y que en el fondo no le resultó cumplir.
y para un economista que tiene ahí, bueno, sus claves y objetivos que cumplir, no hacerlo es una derrota. En ese impasse tributario, en todo caso, yo creo que Marcel de todos modos mostró su carácter sereno, incluso en los momentos más duros, como cuando le ocurrió este tema, se le cayó la reforma, pero también tenaz y persistente. Porque yo me recordaba en ese momento cuando le rechazan la reforma tributaria, uno hablaba con personajes del Frente Amplio y muchos estaban muy en desacuerdo con la línea que había tomado Marcel, que en el fondo él se mostró muy molesto, Marcel, las primeras horas, pero al día siguiente ya cerró el capítulo y empezó, por ejemplo, a conversar con el mundo privado. Y eso se lo reprocharon desde el Frente Amplio. En el Frente Amplio me decían, tenemos que mostrar al país que aquí, básicamente la derecha, pero acuérdense que hubo varios de su propio sector que cruzaron la vereda y también se la rechazaron. Eso fue lo grave. Lo que más le dolió. La perdió porque perdió con votos del oficialismo. Lo inesperado. Y ahí, en el fondo... Esto hay que recordarlo, esto fue el 8 de marzo del 2023. Claro. O sea, el gobierno estaba a punto de cumplir un año. Un año, exactamente. Ya había perdido el plebiscito. Sí. O sea, ya de tiene una derrota muy importante. Una derrota capital. Y esta fue la segunda derrota, o sea, realmente fue un mazazo para el gobierno. Esto, políticamente hablando, significó un desastre, no solo para el presupuesto de Manuel Marcel, digamos. Bueno, y para que veas tú, fuentes del Frente Amplio querían como casi salir a la calle y mostrar que el mundo de la derecha, ellos ponen mucho más el acento en el mundo de la oposición, habían rechazado esta iniciativa y mostrarlo. Mostrarlo mucho más en entrevistas, o sea, salir a hacer el punto. Y Marcel, si bien se mostró molesto, ¿tú te acuerdas que al principio él se mostró compungido y enrabiado? Rápidamente, no solo empezó a abrir puentes en el sector empresarial, sino que se reunió él mismo, me acuerdo perfecto, en la casa Máximo Pacheco varias veces con los más grandes empresarios del país, no los ejecutivos, los dueños de las empresas, para tratar de destrabar un acuerdo tributario que ya no iba a ser tan ambicioso como él lo había propuesto, pero sí se necesitaban los recursos y era importante cerrar por lo menos un plan al respecto. Y lo hizo con pragmatismo, como les digo, o sea, nunca perdiendo la calma, pero también siendo práctico de lo que se tenía que hacer. Ahora, en la posta, por sucederlo, está el exministro de Economía, Nicolás Grau, que le quedan ahí 3 papitas calientes. Como les decía, el debate presupuestario. El debate presupuestario es un tema que te lo pone cualquier persona entendido en los grandes temas que se tienen que discutir y en la dificultad que hay, con recortes y fuentes de ingreso todavía en discusión. Estamos en periodo de elecciones, entonces es muy complejo además esta discusión, cerrar la puerta al presupuesto. En segundo lugar, el FES, el proyecto que reemplaza al CAE y que está en el Senado, también muy, muy complejo en términos de... Claro, porque tiene impacto fiscal muy importante. Relevante, digamos. Y el ajuste fiscal anunciado en el último informe de finanzas públicas, clave para cerrar con un déficit del 1,8%. El problema, lo que me dicen desde el sector privado, es que ahora todo eso recae en una persona que ha tenido, entre comillas, encontrones con el mundo parlamentario y a quien en el sector privado no ven con el manejo y trayectoria necesaria como para hacerse cargo de un temazo como este. Si bien hay que ser súper justos, reconocen que han logrado construir canales de trabajo con Nicolás Grau, sobre todo en la discusión por permisos sectoriales, y que también lo ven transformado al ministro Grau respecto de cómo comenzó en la administración Boric, de lo que es hoy. O sea, Nicolás Grau entró, o así se percibía, como un personaje con mucha desconfianza hacia el sector privado, al mundo empresarial, y hoy él mismo tiene una percepción muy distinta y muy distinta también de lo que significa la inversión y el crecimiento para el país y para el devenir del país. Así es que tiene un desafío triple, diríamos, convencer a los mercados de que va a mantener la disciplina que encarnaba Marcel, asegurar que el FES no se transforme en un desangre fiscal y cuadrar las cuentas de un presupuesto que ya anticipaba recortes en pleno año electoral. Por tanto, se proyecta como una de las discusiones más duras y complejas de los últimos años. Ayer el senador Ricardo Lagos Weber, que es de parte de la Comisión de Hacienda, muy importante en estas discusiones, lo entrevistamos ayer en Conexión y pidió cierta cordura y solicitó al menos que le den la oportunidad al ministro Grau de demostrar que puede hacer grandes cosas.
Grau al menos dio su primera señal ayer. Solicitó que todos los equipos de Hacienda se mantengan con la idea de dar continuidad a la era del exministro Marcel. Y de terno y corbata, cosa totalmente rara en él, quiso subrayar que entiende que este nuevo rol que toma es muy distinto de lo que venía haciendo y que entonces hay que estar a la altura. No era corbata con la noche estrellada como la de Marcel, digamos. No era, no, claro. Esa, no era esa tan, eligió ayer. Esa eligió ayer Mario Marcel. Oye, era linda la corbata de Grau, fíjense. Sí. Sobria, pero se le veía bien al menos. Pero no era la noche estrellada. No era. Oye, sí, entonces las tres papitas calientes, la ley de presupuesto, el FES y el ajuste fiscal. Así es. Y ojo con el régimen ProPyme, ojo. Que también lo están negociando, Porque sí. para la derecha es una, Sí. es una mini reforma tributaria, es una ley miscelánea además, porque tiene hartas cositas metidas. Hay harto tema ahí que le va a tocar al ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl